Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y estamos en el especial verano, pero tengo a dos personas hoy porque estos episodios son especiales y tenemos hoy un melón abierto que vamos a hablar de inteligencia artificial. A uno de los invitados ya lo tuve hace más de 4 años en el podcast y bueno, es un buen amigo de las personas que más aprecio en este mundo educativo. Y la otra persona, todo un descubrimiento y fue profe mía en el máster de tecnología educativa, fue mi seño. La verdad que sus clases me encantaron y bueno, pues de ahí también empieza una amistad que estas dos personas han hecho un tándem con el tema de la inteligencia artificial que me encanta y digo, vosotros tenéis que veniros para el podcast. Así que bueno, bienvenido César Pollato, bienvenida Mar Sánchez, encantada de que estéis hoy por aquí. Muchas gracias, Rosa. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, un lujazo, Rosa. Bueno, yo sé que agendas apretadas, la que hemos pasado para cuadrar todo, pero ya estáis aquí, una horita conmigo. Lo primero de todo, ¿quién es César? ¿Quién es Mar? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Porque incluso César, ya de cuando lo entrevisté, ha cambiado bastante sus cosillas, su mundo, así que bueno, que nos contéis un poquito. Bueno, pues yo he sido profe 15 años en el planeta ESO, ya sabéis, Física y Química y Tecnología Educativa, y actualmente me encuentro como profe de tecnología, pero en la formación inicial del profesorado, con las futuras maestras y maestros de educación infantil, de educación primaria y del máster TIC. Bueno, pues yo soy pedagoga, soy doctora en pedagogía, soy profesora en la Universidad de Murcia y soy miembro del grupo de investigación de tecnología educativa. Y bueno, yo hice carrera dentro del ámbito de la universidad, hice estancia en el extranjero, acreditaciones, todo el proceso farragoso por el que tenemos que pasar en la universidad. Y actualmente pues imparto clase, ahora mismo estoy en el doble grado de infantil y primaria y también en el máster que hizo Rosa, el máster de tecnología educativa, que es online. Y bueno, pues tratando de investigar y trabajar sobre cómo integrar las tecnologías en los procesos educativos. Bueno, interesante, dos profes universitarios, estamos hoy a tope, que nos hablarán también de todo lo que hay de última hora o de investigaciones y proyectos alrededor de la inteligencia artificial. Pero antes de empezar con el tema, no os escapáis sin decirnos la pregunta, ¿qué es para vosotros la educación? Madre mía, vaya melón. Sabes que además esa pregunta me la hicieron en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral Anda. fue, sí, sí, fue un combo era sobre web semántica, procesamiento de lenguaje natural, un programa que evaluaba y tal. Y en el tribunal tenía gente de informática y gente de educación. Y el compañero que tenía informática me dijo, ¿qué es educar? Y era como una pregunta súper mítica. Y yo creo que desde entonces yo misma he ido transformando el propio concepto de lo que es educación. Para mí, educar conlleva una serie de cuestiones que no son solo proveer de contenido, y de hecho lo hablaremos después, pero creo que la inteligencia artificial pone en evidencia más que nunca ese rol de docente, ¿no? Como transformador, ejecutor de cambios. Y para mí es la posibilidad de cambiar el mundo, es decir, de transformar, de generar un mundo mejor para todos. Si os dais cuenta, cada vez que sucede algo, todo el mundo alega que la importancia es la educación, ¿no? La importancia de la educación. Entonces, para mí la educación es el sistema que nos permite formarnos para vivir en sociedad, para vivir en el momento que nos ha tocado vivir. Y es una herramienta, para mí tiene esa parte cada vez más crítica de valores, es un acto incluso a veces político-social, es decir, de transformar contextos, de transformar cosas y de crear un mundo mejor. Entonces, pues es apasionante trabajar en este campo. Vosotros que también estáis en él, seguro que lo compartís. Bien, pues para mí, haciendo un retweet a lo que ha dicho Mar, estoy totalmente de acuerdo, no es solo transmitir conocimientos y voy a citar a una gran maestra, mi madre, Montse Dorado, 47 años maestra de primaria, que cuando empecé me dijo que educar era dotar de oportunidades, de espacios de oportunidad, acompañar para que cada niño, para cada niña, cada alumno, cada alumna pueda construir su propio proyecto de vida, ¿no? Y ahí está esa función de la educación de garantizar la equidad para que cada alumno y cada alumna alcance su mejor versión. Así que eso es lo que me ha acompañado siempre en toda mi carrera profesional docente. Esa Bueno, qué es. bonito ahí a mamá, ¿no? Esa, a mí me mola a los dos.
Bueno, pues arrancamos con el melón de la inteligencia artificial. Ha sido un tema que se ha tocado en varios episodios, así por encima. Sí tuvimos un episodio con Dolores en el que hablamos más de este tema, pero tenía muchas ganas de veros a los dos porque al final son con las dos personas que estoy más tratando este tema de la IA. Coincidimos también en Madrid con el claustro virtual y tenía muchas ganas de hablar con vosotros porque al final, bueno, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Qué melón se nos ha abierto. Esto ya lo adelanto un poco, no es algo nuevo que surgió el año pasado, la inteligencia artificial ya lleva muchos años presente y que nos contéis un poco también, pues diferencias, la generativa, no generativa, que nos hagáis aquí un poco una introducción a todo esto porque creo que todavía hay docentes que no se han acercado a ello, en parte por miedo o por desconocimiento o de ya lo probaré y que nos contéis un poquito más vosotros. Bueno, la inteligencia artificial, como tú comentas, no es algo nuevo. De hecho, desde el propio origen de la informática hay toda una rama que trata de generar herramientas que simulan aspectos relacionados con la inteligencia humana. A mí esta es una de las definiciones que más me gusta porque cuando decimos que simulan, estamos dejando claro que al final no es lo mismo que la inteligencia humana, ¿no? En el ámbito técnico, el otro día hablando con un compañero de informática me decía que era una de las ramas de conocimiento que consideraba que había tenido una muy buena estrategia de marketing poniendo nombres, porque tú escuchas inteligencia artificial, redes neuronales y además le metemos toda la visión de lo que es la inteligencia artificial que hemos visto a partir de las películas, ¿no? Etcétera. Y entonces es verdad que es un campo súper atractivo y que hace cosas muy apasionantes, pero debajo no deja de haber algoritmos, no deja de haber números, no deja de haber matrices, no deja de haber cuestiones técnicas muy desarrolladas que realizan determinadas operaciones y, por ejemplo, en ChatGPT la probabilidad es algo importante, ¿no? Porque está navegando por un conjunto de palabras, utilizando el procesamiento del lenguaje natural y tratando de ofrecernos la respuesta más que se ajusta más, ¿no? Entonces, como dice, la inteligencia artificial ya existía y la inteligencia artificial generativa también. De hecho, cuando yo hablo que la inteligencia artificial ya existía, la encontramos en el navegador cuando estamos buscando algo con Google para llegar a un sitio, estamos usando inteligencia artificial. Si tenemos altavoces inteligentes o sistemas de reconocimiento de voz en el móvil, ahí hay inteligencia artificial. Incluso en los algoritmos de búsqueda hay inteligencia artificial y buscamos a veces lo mismo, dos personas en un buscador y nos salen resultados distintos. Uno de los aspectos por los cuales ahora tenemos el boom que tenemos es porque ha habido una serie de desarrollos técnicos que ha propiciado un boom de herramientas de lo que se ha llamado IA generativa, que es un tipo de inteligencia artificial concreto, que sobre todo es muy buena detectando patrones, ¿no? Y para detectar esos patrones lo que se hace es que se le entrena con miles de millones de datos. Y entonces también estamos en el punto en el que estamos ahora porque llevamos muchos años también consciente o inconscientemente cediendo datos con los cuales se han ido entrenando estas inteligencias artificiales. Entonces, la inteligencia artificial generativa no es nueva, pero sí que es cierto que el boom de ChatGPT y todas las herramientas que han venido después, pues hay gente que, bueno, sorprende su funcionamiento, tienen un potencial, ponen en cuestionamiento en educación determinadas cosas y por lo tanto por eso estamos todos hablando un poquito de estas herramientas. A veces yo creo que hay un poquito de hype, como dicen mis estudiantes jóvenes, ¿no? Hay un poquito de moda, yo creo que luego encontrará su sitio, pero al mismo tiempo también creo que igual que la web 2.0, ¿no? Lo que fueron los blogs, la wiki y tal, tuvo tanto impacto social que al final afecta, ¿no? a los escenarios educativos y propició pues nuevas prácticas educativas y tal, también creo que al final el impacto de la inteligencia artificial sí que va a ser grande y que va a plantear, y de hecho se está planteando ya la necesidad de incorporarla en el currículum a través del pensamiento computacional, luego como apoyo al docente. Es decir, que estamos en un momento de cambio interesante y sobre todo que yo creo que la gente no tiene que agobiarse porque al final vamos todos construyendo poco a poco esto, ¿no? Y hay un montón de recursos, como por ejemplo todos los que tiene Rosa, que yo creo que vienen muy bien al profesorado para empezar poquito a poco a cómo diseño algo, como incluso con herramientas que ya estamos acostumbrados a usar, como Canva u otras herramientas, ¿no? Que lo que van haciendo es meter pues el potencial de la IA. Pues yo añadiendo a lo que ha dicho Mar, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y
insisto en lo de generativa porque al final lo que no deja de hacer es emular mucho conocimiento y mucha inteligencia humana, ¿no? Porque, como os ha dicho Mar, ha sido entrenado con una cantidad ingente de datos, pero de datos humanos, ¿no? Entonces, gracias a ese entrenamiento, pues es capaz de clasificar, es capaz de predecir o es capaz de devolvernos outputs como puede ser pues un modelo de lenguaje emular al humano a la hora de expresarse, ¿no? O a la hora de componer una canción o a la hora de diseñar una imagen, ¿no? Entonces, ahí insistir en que no es creativa, que es generativa, que al final lo único que hace es reproducir pues todo ese entrenamiento, todo ese dataset, ese corpus con el que se le ha entrenado. Y bueno, tiene un enorme potencial en educación porque obviamente, por ejemplo, gana conocimiento experto mucho más rápido que un humano, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes subir un documento de 300 páginas y cuando le subes la fuente de información es una herramienta muy fiable, ¿no? A la hora de incluso el acceso a la información y además de manera multimodal, porque podemos aprender de este podcast y darle esa fuente de información, podemos aprender de un vídeo, podemos aprender y cuando se le proporciona la fuente de información pues es una herramienta muy fiable. Pero no dejo de insistir en que es una herramienta, es un medio porque a veces se le endiosa, incluso las aplicaciones de inteligencia artificial, si os fijáis, casi todos le ponen la metáfora de lo mágico, ¿no? El editor mágico de texto, el editor mágico de imágenes, el generador mágico de vídeo, ¿no? Pero de mágico no tiene nada, ¿no? O sea, lo que hace es emular al humano a la hora de el desarrollo o el diseño de eso. También estoy con Mar en que tiene un hype tremendo ahora mismo, pero que no deja de ser lo mismo que nos pasó con la aparición de Internet. Yo me acuerdo cuando entré en 2003 al colegio, que estaban poniendo los ordenadores de red.es, las memorias las teníamos en un disquete, ¿no? ¿Quién tenía la memoria del cierre de curso? ¿Quién tiene las progras? El disquete de las progras y nos los pasábamos. Y de repente llegó Internet a los centros educativos, llegó Internet a las aulas, a las universidades también, supongo ese proceso no lo viví en las enseñanzas regladas. Y empezamos con la nube, ¿no? Tuvimos una curva de adopción de unos 6 7 años, pero me acuerdo que también Internet tenía un hype tremendo y la web 2.0. De hecho, el congreso que hizo el INTEF en aquel entonces se llamaba Congreso de Internet en el aula. Ya nadie, ya nadie piensa en, hola, estamos haciendo este video podcast en Internet o tengo mis apuntes en Internet, ¿no? O sea, ya nadie habla de Internet como, porque es una herramienta que hemos interiorizado y la hemos adaptado y adecuado a nuestros procesos y a nuestras tareas. Pues ahora se habla mucho de inteligencia artificial, pero ese hype bajará porque la vamos a adoptar en nuestras tareas docentes, incluso en nuestras tareas personales o profesionales, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista bajará el hype, pero se hará tendrá un alto grado de penetración, como os ha dicho Mar, en nuestros procesos y en nuestras tareas. Bueno, yo no sé si os habrá pasado, pero a mí a veces incluso me ha puesto de mala leche, no por nada, pero de probar algo, alguna herramienta, por ejemplo, en Canva, ¿no? En la edición de vídeo y de decir, ¿en serio? Esto con 2 clics se hace ahora y yo perdí una semana de mi vida editando un vídeo para hacer sincronizar el cambio de la foto con el sonido de la música, ¿no? Hay momentos que es un wow, pero otro momento del rollo, ¿cuánto tiempo de mi vida yo he perdido, no? Y es Imagínate, a mí me pasó este año yo estaba dando clase en primer cuatrimestre, di en segundo de carrera y en el segundo cuatrimestre daba en cuarto. Y las alumnas de cuarto, digo alumnas porque además era educación infantil, entonces tenía todo chicas, estaban enfadadísimas de decir, ¿por qué ha venido esto cuando nosotros estábamos terminando la carrera? Porque nos hubiera sido muy útil, ¿no? Para hacer determinadas cosas. Entonces, sí, sí, eso. Y a nivel de investigación universitaria, que se menciona poco, se habla mucho de docencia, porque entiendo que es la parte útil. Hay herramientas que ahora mismo para hacer revisiones sistemáticas, que es algo súper farragoso, que es coger básicamente estudios, ver la parte metodológica y tratar de compararlos y tal. Ahora mismo hay herramientas que te facilitan la tarea muchísimo. Entonces yo pienso hasta cuando me encerré con la tesis y digo, madre mía, hubiera podido sacar 3 tesis en el plazo en el que saqué una.
Totalmente, totalmente. No os he dicho este tema para tratarlo, pero creo que sería interesante el tema también del sesgo, ¿no? Porque al final a mí también me ha pasado. Los otros días estaba intentando hacer un avatar mío de imagen y puse profesora rubia en una clase con un ordenador portátil. Y no os voy a contar la profesora rubia que me sacó, ¿no? Un escotazo, las tetonas ahí, vamos, me puso buenísima, ¿sabes? Y bueno, creo que esto también es importante. Yo creo que para mí el tema de que nuestro alumnado sepa discernir lo que es cierto, lo que no, confiarnos al 100% en la inteligencia artificial cuando sabemos que ahora mismo pues tiene sexo, que creo que estamos viendo la punta del iceberg, que nos reiremos de la IA de dentro de 10 años, ¿sabes? De lo que estábamos trabajando ahora, del ChatGPT de ahora, ¿no? Creo que esto va a evolucionar mucho, pero para mí creo que hay ahí todavía un tema que tenemos que tratar, porque al final creo que es muy importante el factor humano, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con respecto a este tema, Rosa, al final los sesgos que tiene la IA son, al final reproducen los sesgos del corpus de datos con el que ha sido entrenado o de las personas que han entrenado ese sistema. Mira, te voy a poner un ejemplo fuera, más allá de la educación. Una gran corporación quiso agilizar un proceso que también era farragoso, que era el filtrado de currículums, ¿no? Para el acceso a esa empresa. No voy a decir cuál es una gran multinacional, el que quiera que la busque luego en Google en otro, o en Bing, en otros sistemas de IA. Pues nada, dijeron, mira, ¿qué características debería tener la persona que vayamos a contratar? Venga, ¿qué perfil? Vamos a definirlo. Entonces entrenaron al sistema para que identificara los patrones de esas características, de esos perfiles que ellos demandaban, y lo que se dieron cuenta cuando lo pusieron en marcha es que el sistema de IA lo único que hacía era filtrar currículums de hombres. Y esa empresa decía, pero si nosotros no somos machistas, pero al final no deja de reproducir pues esas características de los datos con los que tú lo has entrenado y de las personas con los que tú lo has entrenado, ¿no? Entonces es muy importante educar a nuestro alumnado y dotarles de herramientas y hacer esa alfabetización mediática e informacional, pues para que sean capaces de identificar esos sesgos, pero en todo, no solo en las imágenes, sino en los textos, en los vídeos, también en los resultados de búsquedas, ¿no? Que eso poco se habla también, ¿no? De por qué, porque al final nos quedamos solo en la primera página de búsquedas que te ofrece cualquier buscador, Bing, Google, DAC, el que sea, ¿no? ¿Por qué me ofrece estos resultados? ¿No? Entonces, hacer pausa para poder reflexionar, trabajar ese pensamiento crítico en nuestras aulas y dotar de ese tipo de habilidades a nuestro alumnado. Totalmente. Bueno, Mar, A si mí, quieres decir algo. sí, me cambió a mí bastante. A ver, yo era muy consciente de todo el tema de los secos, porque, bueno, el de género es uno súper común. También hablando con una compañera, estaba intentando crear un muñeco, un pequeño avatar, un muñeco rosa, y cuando ponía la palabra rosa ya había unas connotaciones relacionadas con la imagen que generaba, feminizada y tal, estilizada. Y eso ya en sí es una práctica bastante interesante. Al final las tecnologías son artefactos que hacemos las personas y todo tiene sesgos, pero la inteligencia artificial los tiene muy a lo grande, por así decirlo, pero, pero también los tiene un libro de texto. Al final hay una visión cultural del mundo, ¿no? Representada en un artefacto. Y a mí me resultó muy interesante. Tuve la oportunidad de ir a la institución Libre de Enseñanza y conocí a Lea Jiménez, que es una investigadora del CSIC y trabaja sobre multilingüismo en la ciencia, y ella explicaba muy bien cómo precisamente es importante entender de dónde vienen estos modelos que estamos utilizando y por qué la importancia de entrenar incluso nuestros propios modelos de inteligencia artificial. Cuando cuando se anunció que España quería entrenar modelos de inteligencia artificial, pues la gente a veces incluso lo ridiculizó, ¿no? Pues ¿para qué? Si no vamos a poder llegar a tener la potencia de los americanos y tal. Pero al final el propio lenguaje es una manifestación cultural, es una visión, es una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, el poder entrenar modelos de inteligencia artificial con nuestra cultura, nuestras lenguas cooficiales, también nos permite que si el mundo va a ser de inteligencia artificial, pues que haya una parte en la que nosotros participemos. Porque si os dais cuenta, hay sesgos también culturales. Si tú pones una familia española,
hay un sesgo en el que nos ven como mexicanos, gran parte de ellos, entonces ya sabéis que Latinoamérica y España lo confunden y entonces te plantean mezcla de cosas de distintos países. Luego nos ponen con la paella, con bebiendo vino, hasta los niños los ponían bebiendo vino en la imagen. Y eso al final representa también que algo que es importante entender es que ahora mismo el potencial de la inteligencia artificial y los grandes modelos está ahora mismo en China y en Estados Unidos. Nosotros en nuestro país estamos usando principalmente a los norteamericanos, pero al final ahí hay una manera de entender el mundo, hay unos datos, ha sido entrenado sobre todo con datos en inglés. De hecho, a mí yo siempre gasto la broma con la expresión es crucial, porque es una traducción de una expresión que se utiliza muchísimo en el inglés y ahora de repente en muchos trabajos yo estoy leyendo el es crucial, oraciones subordinadas, o sea, se nota mucho que son modelos que lo que nosotros estamos usando es una traducción, ¿no? De un contenido generado en inglés. Me refiero que en estos modelos de inteligencia artificial a lo mejor no hay mucho contenido cultural de países africanos. Puede parecer una tontería, pero no lo es, porque al final es una globalización, pero en vez de económica, cultural. Y eso es algo también muy interesante. Y yo creo que la Unión Europea está haciendo un buen trabajo en tratar de plantear una ley de inteligencia artificial que trate de regular todos esos aspectos. Luego el poder que realmente tenga, ¿no?, de interferir en empresas americanas, no lo sé. Pero ahí detrás todo un modelo, una manera de ver el mundo, que me resulta muy fascinante y muy chulo y creo que es una buena oportunidad para trabajarlo con los estudiantes, este tipo de tareas, ¿no?, más reflexivas. Totalmente. De hecho, me estaba viniendo ahora porque el otro día dando una formación de IA, una profe también estábamos generando imágenes y puso de prompt una escuela rural con estudiantes utilizando tablets, ¿no? Y la escuela rural la sacaba rollo de África con niños negritos, ¿sabes? Y demás. Y era como, mira, le tienes que también tienes que especificar más, porque claro, tú das por hecho lo que sabe la IA, lo que es una escuela rural, en lo que tiene en la mente un profe en España, ¿no? Pero Mm. claro, al final por rural, pues bueno, pues son niños africanos, ¿no? Mira lo que me ha sacado, está loca. Bueno, loca, es sesgo y además que también a veces creo que el prompt, que es esas instrucciones que nosotros damos para pedirle a la inteligencia artificial algo, la creatividad está en tu creatividad haciendo prompts, porque mejor sea tu prompt, mejor te va a responder la IA, ¿no? Eso es creo que clave. Así que, bueno, pues hablando de esto, no sé si os parece, sé que hay todo un mundo de herramientas de inteligencia artificial, pero si nos queréis hacer así un poco resumen, estos aparecen y desaparecen, hoy soy de pago, mañana soy gratis, ahora tienes créditos, ahora no, pero herramientas claves que nos recomendéis para los que nos están escuchando por aquí que puedan pues o introducirse un poco o que hagáis diferencia de los tipos de herramientas que hay, ¿no? Bueno, yo si queréis empiezo, hago un poco las familias de herramientas, ya vosotros que además tenéis un montón de experiencia dando consejos concretos de herramientas y tal, pues ya profundizáis un poquito más. Yo creo que cuando yo abordo la formación y tal, me pasa un poco que a veces la gente espera un tutorial de determinada herramienta, ¿no? Un tutorial de ChatGPT. Y yo creo que hemos aprendido mal a utilizar a veces la tecnología, me explico. Sabemos utilizar Word, pero no sabemos utilizar un procesador de texto bien. Entonces nos cambian la herramienta, nos cambian tres botones y nos perdemos. ¿Esto qué requiere? Requiere que al final hay una parte de uno mismo. Hay gente como nosotros que yo creo que lo tenemos interiorizado, que nos damos de alta en 2 millones de sitios, cada vez que sale una herramienta. Yo luego entro en herramientas que ni era consciente que ya me había dado de alta 3 meses antes, pero requiere una parte que es toquetear, perder ese miedo, trastear, ver qué hace, qué no hace. Y creo que es importante entender que ahora mismo en el boom que hay, una cosa son los modelos que se han entrenado, ¿vale? Hay grandes modelos, están los modelos de OpenAI, los modelos de Google, luego Anthropic, que tiene sus propios modelos, y luego lo que son las herramientas. A veces estamos usando herramientas y no somos conscientes que debajo hay un GPT, como cuando usamos Copilot, ¿no? De Microsoft. Al final debajo lo que hay es un GPT. Entonces, yo lo que les planteo es que la idea es ofrecer una caja de herramientas, ¿no? Pero que para que ellos vean que hay distintas opciones y que luego el día de mañana pueden usar una u otra teniendo en cuenta que con el modelo de este negocio que hay, yo he encontrado herramientas súper interesantes, súper abiertas y que a la semana estaban ya de pago.
o que te van quitando crédito y luego te engancha para que la paguen, ¿no? Yo sí que mencionaría un grupo de herramientas que creo que a veces se nos olvidan y son muy interesantes, que son las herramientas que te sirven para alfabetizarte y entender cómo funciona la IA, que yo creo que es el primer paso. Creo que estamos también en un momento en el que ahora mismo ya con la reforma se ha integrado el pensamiento computacional en infantil, primaria, secundaria, y la inteligencia artificial engancha muy bien ahí porque permite entender cómo funcionan esos algoritmos. Y cuando tú entiendes cómo se entrenan los modelos, las fases que tiene, entiendes lo de los secos, entiendes lo de los datos. Entonces yo voy a recomendar una herramienta que se llama Learning ML de Juan David, que además es un profe de secundaria que ha creado esta herramienta, que es una herramienta segura, que es una herramienta que sirve para entender cómo funciona la inteligencia artificial y se pueden hacer actividades didácticas que luego se exportan a Scratch. Y entonces hay experiencias educativas muy chulas de entrenar un modelo, por ejemplo, fue una experiencia que hizo Pablo Dúo, que entrenó un modelo con sus estudiantes echando fotos para crear una especie de aplicación que luego reconociera el lugar, ¿no? de la ciudad. O jugar a piedra, papel o tijera con una herramienta que estaba haciendo un reconocimiento de imagen. Es una herramienta bastante sencilla. Quien esté trabajando todos estos temas de pensamiento computacional, yo creo que sería el primer paso. Y luego hay muchos simuladores, hay muchas herramientas que te ayudan a entender cómo funciona la IA y te plantea decisiones éticas, ¿no? Pues, por ejemplo, los coches autónomos. Tiene que decidir entre atropellar a una persona o atropellar, dilemas éticos, ¿no? Que nos planteamos las personas cuando programamos estas herramientas. Eso yo lo haría por un lado. Y luego todo lo que es la IA generativa, pues sí que diferenciaría un poco lo que son los chatbots, que ahí pues tenemos GPT, tenemos Gemini, tenemos Claude, que son estos de texto, que son formato tipo chat, pero que le vamos pidiendo prompt. Y luego lo que son generadores de recursos visuales, presentaciones visuales, imágenes, que esos son de bastante ayuda para el diseño de recursos. Y mencionaría los de vídeo y audio y tal. Está empezando a haber cosas interesantes, pero es verdad que los potentes son de pago ahora mismo y muchos están vetados. Incluso OpenAI sacó su modelo de vídeo Sora, pero no lo tiene abierto porque tiene un potencial tan grande que están intentando primero ver cómo regular todo eso antes de dar acceso así de manera abierta. Y ya no sé si vosotros, que seguro que tenéis ejemplos más concretos, yo abro las familias de las herramientas y vosotros ya las concretáis. Bueno, yo creo también, vamos, estoy totalmente de acuerdo con Mar. Creo que el contexto no es que sea cambiante, es que es mutante, o sea, cambia al día, ¿no? Salen del orden de 200 aplicaciones diarias de IA, entonces yo creo que también es como aquella eclosión de la web 2.0, ¿no? Que aparecían 10 aplicaciones para tener tus favoritos en la red y al final se iban fagocitando unas a otras y quedaba una o dos, ¿no? Las más usadas o las de las grandes corporaciones y demás. Entonces, bueno, en este contexto explicar una herramienta concreta pues es complejo, pero sí que con el tema de las familias que ha dicho Mar, añadiría esas de entender los modelos de IA, el de Learning ML es maravilloso. Pero tenemos, si quieres trabajar, por ejemplo, con primeros ciclos de primaria o incluso toda la primaria, tenemos de Code URG, la de la IA para los océanos, también para comprender cómo es la IA. Y ya para, por ejemplo, a partir de secundaria y bachillerato, una herramienta que yo usaba mucho cuando era profe de TPR, de Tecnología, Programación y Robótica, y en secundaria usábamos el App Inventor, que es del MIT. Y pues el MIT ha sacado una serie que se llama Inteligencia Artificial del MIT con App Inventor. Si lo buscáis, lo encontráis fácil, que es para entrenar modelos ya, pero con App Inventor, ¿no? Que sabéis que es también programación por bloques, similar al Scratch, pero para el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, el alumnado de secundaria y bachillerato puede programar sus propias aplicaciones y entrenar sus propios sistemas de IA, ¿no? También para comprender cómo funcionan esos sistemas. Obviamente los modelos de lenguaje, pues los que ha comentado Mar, y a nivel por recomendar una gráfica que esa por ahora, y digo por ahora, pero bueno, siempre lo ha sido, porque creo que los desarrolladores, si no me equivoco, Rosa, fueron docentes. Canva, ¿no? Canva deja todo el paquete, toda la premium
de Canva para docentes la deja gratuita. Entonces tiene muchísima inteligencia artificial, Mm. pues desde la generación de vídeos, imágenes, edición de imágenes, generación de presentaciones, infografías, hacer un croma sin croma, ¿no? O sea, tiene muchísima IA por detrás y hasta ahora siempre, desde que yo conozco Canva, siempre la Premium ha sido gratuita para docentes. No sabemos si lo seguirá siendo o no, pero hasta ahora sí que lo ha sido, ¿no? Y creo que lo seguirá siendo. Y ofrece muchas posibilidades para el desarrollo de materiales didácticos, materiales docentes, ¿no? Sí, de hecho, Canva hay mucha gente que no lo sabe, pero realmente es una herramienta australiana. Canva es australiana y lo que tú comentas, tuve la suerte de tener entrevista aquí a Eleazar, que es miembro de Canva, contó un poco la historia, pero bueno, la fundadora de Canva, toda su familia son docentes y ella se ha criado entre docentes y bueno, en lo que es la educación primaria y secundaria, Canva es totalmente gratis, esa es su política. Tristemente luego sí pasa de pago a lo que sería FP y universidad. Ahí ya sí serían las versiones de pago, pero los profes se pueden beneficiar de eso. En sí, lo que tú dices, yo creo que es de las herramientas que muestran más el ejemplo de cómo se ha integrado la inteligencia artificial dentro de la propia herramienta, ¿no? Y que facilita mucho pues el flujo de trabajo, el ayudarnos y demás. Y a mí me gusta mucho, César, y mal porque a profes de andar por casa que nunca se han enfrentado a ello, de pronto ven, ¿no? Que pueden hacer cosas que no se les habría ocurrido, que yo esto es lo que digo, a mí me explota más la creatividad con la IA porque se me ocurren cosas que yo no pensaba que sería capaz de hacerlas, que esto a veces también lo he escuchado, no es que ahora lo va a hacer la IA y poco creativo, pues digo yo, a mí se me han venido cosas a la cabeza que ni se me habrían ocurrido. Estaba viendo aquí lo de la IA para océanos, que no lo conocía, y Learning ML. Pondré los dos enlaces también en la descripción del podcast para que lo tenga la gente y me parecen súper súper interesantes. Y luego no sé, César, si tú también lo contemplas, pero Adobe también se ha puesto mucho las pilas en todo esto. Al final, Adobe también era una de las herramientas que siempre ha estado con el tema del diseño y ahora ha incorporado Adobe Express, Adobe Firefly. La verdad que hay cosas que me sorprenden de cómo también Adobe ha incorporado todo el tema de la IA en sus herramientas. No sé si los has probado, César, que también sé que le pegas mucho a Copilot, Microsoft y Designer, pero yo la verdad que hay cosas de Adobe Express que me han molado mucho. Sí, sí, yo a nivel personal desde hace muchos años tengo la cuenta creativa, el Adobe Creative Suite, lo pago religiosamente todos los años porque me facilita mucho la tarea, pero el problema yo creo que es de pago, ¿no? O sea, que no es accesible para todos los docentes, pero desde luego que es una herramienta, es la herramienta más poderosa que hay a nivel gráfico y obviamente o integraba la IA dentro de Illustrator, de Photoshop o el mismo Firefly que también lo integra Photoshop o estaban perdidos, ¿no? Y bueno, lo bueno es que siempre han sido referentes en el mundo del diseño gráfico y han entrenado sus modelos con los bancos de imágenes que tenían de Adobe Stock, que eran muy buenos y los resultados son excelentes, pero la limitación que veo ahí es pues, que son licencias de pago, ¿no? O sea, sí que es verdad que es freemium, Adobe Firefly te deja no sé si unas generaciones, no sé si son 10 créditos de generaciones o algo así, que es muy poquito, pero el modelo es muy potente, pero sí, la limitación es que es de pago. Sí, lo que te iba a decir con esto, que Adobe Express es la versión Canva, por así decir, de Adobe, y esa sí la tenemos gratuita. Lo que os recomiendo a los docentes es que os registréis con la cuenta corporativa. Tiene algunas cosas con crédito, pero se renuevan al día siguiente. De hecho, Canva también lo tiene. Pasa que tiene unos mil imágenes por día. Lo de Canva es ya pasarse. Pero creo que Adobe Express, por ejemplo, tiene 25 al día, que yo no sé, yo no hago 25 imágenes al día, ¿no? Y eso ayuda. Así que al final, lo bueno de tanta competencia es que se han tenido que poner las pilas y tenemos ambas herramientas ahí a nuestra disposición, ¿no? Y para mí ahora mismo serían las más interesantes. Pero bueno, profes, hablando de esto, no sé si se te queda alguna herramienta en el tintero. Abro melón, utilizar esto o no con el alumnado. Es que ahora el alumnado lo usa en casa y se copia. Sé de profes que todavía ni lo han usado, no se han registrado ni en ChatGPT de probarlo. Bueno,
Yo esto lo digo antes de que empecéis vosotros, ¿no? Pero es que antes de existir la inteligencia artificial, cuando yo estudiaba ya existía el Rincón del Vago y yo he entregado muchos trabajos gracias al Rincón del Vago, no me voy a poner aquí de santa, ¿no? Entonces, la picaresca de copiar y de hacer la trampa al profe siempre ha existido. Ahora muchos profes preocupados porque los niños me van a hacer el PowerPoint en casa y se copian de la IA. Pues chiquillo, yo te digo que se te copiaban ya de antes, pero bueno, no sé qué opináis de todo esto, pero este es otro tema que está preocupando mucho al profesorado, cómo identificar que está hecho por IA. Sí, yo creo que das totalmente en el clavo. De hecho, creo que uno de los motivos, siendo totalmente francos, por lo que hay tanto interés en el ámbito educativo por la IA generativa y tal, es por ese momento que han tenido los docentes de decir, uy, que me están copiando el GPT y a lo mejor no soy consciente, ¿no? Voy a ver de qué va esto. A ver, hay que relativizar porque yo siempre hablo de que yo me acuerdo cuando no existía internet y compartíamos los CDs de la Encarta. ¿Os acordáis que parecía que estábamos pirateando, pasándonos la Encarta en CD-ROM, que eso la gente joven ni sabe lo que es? Y en cierto modo Internet democratizó ese acceso a la información, ¿no? Ya yo hacía los trabajos con la enciclopedia Salvat de mi casa y la nota del trabajo dependía de la calidad de la enciclopedia. Pero es que el problema quizás estaba en el tipo de tarea. Es que quizás no deberíamos pedir una tarea que pueda ser hecha copiando una enciclopedia, no deberíamos pedir ahora una tarea que pueda ser hecha por ChatGPT. Es un poquito la clave, ¿no? Yo tenía tutorías con mis estudiantes de TFG, TFM y cuando salía al pasillo había un anuncio, una empresa que decía te hacemos tu TFG. La ayuda, el que alguien te hiciera el trabajo, el que alguien te ayudara a generar, eso siempre ha existido. Yo siempre pongo ejemplo a mi prima Mónica Lapore, la saco por todos lados porque me ayudaba con el análisis sintáctico. Se me daba fatal el análisis de la oración en lengua, ella venía y me ayudaba, pero es que a veces hasta me hacía los deberes. Entonces, a lo mejor es que ese análisis sintáctico, si tú lo que quieres es que el estudiante aprenda a analizar oraciones, a lo mejor lo tienes que hacer en clase, lo tienes que hacer con una tarea distinta, motivadora, diferente, donde estés tú, donde haya aprendizaje colaborativo. Entonces, pone en cuestión dinámicas muy tradicionales de la escuela como los deberes. Pero es que, en cierto modo, nos pone un poco frente al espejo una realidad que tendríamos que haber abordado en el sistema educativo hace tiempo. Porque nosotros estamos aprobando las guías docentes de la universidad ahora y, sinceramente, yo leo las guías docentes y son maravillosas. Es todo competencia, es todo proyecto, pero la realidad es que el sistema educativo es resistente al cambio y las prácticas que se llevan hoy a cabo en las escuelas no me gusta generalizar, pero en muchos casos se parecen mucho a las que yo viví. Entonces, si el trabajo puede ser hecho por ChatGPT, siendo consciente también de todos los fallos que tiene la herramienta, porque alucina información, porque es generalista en algunas cosas, etcétera, eh, pues que el problema no es la herramienta, es la tarea. Y sabéis lo que está pasando, una cosa muy curiosa, que es que estoy encontrando compañeros que tienen mucha fe en los detectores de plagio de IA que hay, ¿no? Hay algunos como 0GPT, etcétera, pero no dejan de ser IA entrenada con trabajos con plagio. Es decir, cogen un montón de trabajos hechos con GPT y generan una etiqueta que es trabajos hechos con GPT. Luego cogen trabajos hechos por personas y generan otra que es trabajos hechos por personas. Se entrena un modelo de tal manera que cuando tú le metas el trabajo de un estudiante, pues te diga, aquí hay probabilidad de que esto esté copiado. Pero claro, es probabilidad, no es como antes que tú podías llegar a encontrar, ¿no?, el sitio del que el alumno había copiado, lo podías llegar a enfrentar con su copia, pero también os digo que ese rol de profesor policía, de tratar de perseguir, y la mayor parte de estudiantes muchas veces cuando copian es porque no saben, o sea, tratan de ser productivos. Si le pedimos una tarea que tienen que pueden hacer copiando, lo van a hacer copiando, pero es que nosotros también nos pasa. Yo soy revisora de varias revistas científicas, de varias cosas, y yo creo, me voy a aventurar a decir, a riesgo que me llamen de todo, que creo que los propios docentes también estamos usando erróneamente estas herramientas. Y hay un mundo paralelo en el que hay estudiantes utilizando GPT y profesores utilizando GPT y GPT hablando con GPT, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de qué tareas pedimos, de volver al aula donde tú estás, donde tú puedes ver cómo trabajan, de pedir otro tipo de tareas para casa, porque esa redacción típica es que a lo mejor ya no tiene sentido, pero es que no tenía sentido realmente desde hace 20 años. En 2006 se introdujo el modelo de competencias
y se supone que estamos en un marco metodológico que trabajamos de otra manera, pero claro, los centros necesitan tiempo, necesitan recursos y en este país las reformas se hacen en un papel y ya mágicamente se asume que todo el mundo la ha interiorizado, ¿no? Los centros, yo no quiero que parezca que esté echando la culpa al profesorado, porque el profesorado viene de una pandemia y ahora de repente tiene que ser experto en inteligencia artificial. Y entonces dicen, oye, perdona, que yo lo que quiero es ver cómo dar mi clase de mates de la mejor manera posible, ¿no? Pero que el miedo al GPT, yo siempre digo, es muy fácil, no pidas tareas que puedan ser hechas con GPT o vuelve al aula que es de donde nunca debieron salir. Y entonces ¿qué quieres que el alumnado trabaje? ¿Que redacte? Pues, o que ver su opinión sobre algo. Pues no le pida una redacción, plantea un debate en el aula. Es decir, es un tema que es más didáctico realmente que tecnológico. Sí, vamos, yo también lo creo así. Eh, Creo que incluso cuando no, cuando yo era estudiante, ¿no? Y me refiero de la EGB, al final, cuando copiaba de la enciclopedia, podías hacer dos cosas, ¿no? Cuando copiaba literalmente eso, no había pasado por mí, yo no había puesto esfuerzo, no había puesto tiempo, no lo había intentado expresar con mis palabras o comprenderlo, ¿no? Subir un escalón en los procesos cognitivos, ¿no? Que llevan asociados y no producía un aprendizaje profundo, ¿no? En esa tarea que yo hacía, ¿no? Por eso el currículum ha evolucionado, es competencial y es verdad que hay que seguir trabajando los procesos cognitivos de nivel inferior, pero depende qué estoy evaluando, ¿no? Dice Monereo, dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo aprenden tus alumnos y tus alumnas, ¿no? Y yo creo que cualquier tecnología impacta, o sea, igual que se pasa de la escuela peripatética y de repente aparece la escritura y va a desaparecer la memoria, o de repente aparece la imprenta y dicen, ya vamos a perder habilidades de escritura manuscrita, ¿no? Bueno, se pierden unas habilidades, se ganan otras, y igual que Internet también cambió la forma en la que procesamos la información o la forma en la que accedemos a la información, pues esta tecnología también es disruptiva y cambia y pone, como bien ha dicho Mar, en evidencia según qué procesos que a lo mejor ya no los teníamos que haber replanteado previamente, ¿no? Entonces, cuando mandamos una tarea hay que ver qué mando, por qué lo mando, para qué lo mando, ¿no? Cuál es la finalidad, cuál es el propósito de esa tarea, qué estoy trabajando con ello, incluso qué criterio de evaluación, ¿no? Si vamos a enseñanzas regladas, qué criterio de evaluación estoy trabajando con esa tarea. Y luego, ¿para cuándo la delego, no? Porque muchas veces lo que se está replanteando son los deberes, ¿no? Y los deberes es la mayor medida de exclusión que puede haber, porque depende del contexto socioeconómico y sociocultural de las familias, ¿no? Entonces, claro, cuando lo que estoy hablando es te manda para casa esto y me traes esto, bueno, pues es que ahí se te escapa tu margen de acción, ¿no? Si tenemos a los alumnos y a las alumnas 6 horas metidas dentro de las aulas, pues vamos a dejar la parte activa para, para dentro de las aulas, que a lo mejor podemos utilizar esta tecnología como un complemento, como un copiloto, ¿no? En esa metáfora, como un potenciador, un agilizador de según qué procesos, pero luego con eso, ¿qué vas a hacer tú con esa información que te ha devuelto, con esa imagen que te ha devuelto? ¿Cómo lo vas a utilizar tú? ¿Cómo lo vas a procesar para entregar qué y con qué propósito, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el principal debate de todo esto, ¿no? Es que al final la clave es el cambio metodológico y esto es lo que lleva, ¿no? Si al final mandas eso, el trabajo para casa, está claro que se te iban a copiar con IA, sin IA o como hacíamos antiguamente con la enciclopedia, que habéis hablado de la Encarta y aquí servidora también hacía copias de la Encarta, o sea que eso que tire la primera piedra el que esté libre de culpa, ¿no? Así que ahí está la clave, en el cambio metodológico y cómo voy a aprovechar el tiempo de clase, ¿no? Eso es para mí clave. Pero bueno, no sé si queréis comentar, sé que estáis investigando sobre el tema o tenéis algunos proyectos abiertos, si queréis hablar un poquillo, estaréis a lo mejor ahora con resultados y demás, pero si nos queréis avanzar un poco de lo que habéis ido investigando, que nos dé un poquillo de luz a todo este tema, ¿no? Bueno, nosotros en el grupo de investigación tenemos un proyecto de innovación docente que llevamos a cabo este curso y estamos ahora en esa fase, como bien comentas, de trastear un poco los datos y ver qué ha salido. Y bueno, el proyecto era muy interesante porque lo vinculamos con la competencia digital. Entonces, para cada subárea de la competencia digital,
planteamos una serie de tareas que incorporaban la inteligencia artificial y de manera específica en la asignatura de medios materiales y TIC que impartimos entre grupos, hicimos un itinerario de formación que partía de este tema del pensamiento computacional, ¿no? Y lo terminábamos dando el salto a la inteligencia artificial. Y para poner un ejemplo muy concreto de cómo se pueden plantear tareas, etcétera, que trabajen esto, la herramienta que os he comentado, LearningML, la puedes utilizar para todo tipo de contenido. Entonces, nosotros estábamos dando el tema de los medios de comunicación y tratábamos de ver un poco, tratábamos de entender el medio de comunicación como un agente también político que tiene su ideología. Entonces cogíamos determinados titulares polémicos sobre inmigración, reforma laboral, lo que fuera, y tratábamos de entrenar, ¿no?, un pequeñito sistema con el nombre de distintos periódicos, de tal manera que luego le introdujéramos un titular nuevo y ver si el modelo era capaz de identificar de qué periódico venía, ¿no?, en función de si era capaz de identificar patrones, ¿no?, en el texto. Tengo que decir que fue un absoluto desastre la, la actividad, pero a nivel técnico, pero fue absolutamente maravilloso a nivel didáctico. ¿Por qué? Porque todos los grupos de aula les funcionó, o sea, el resultado, el producto, le funcionó bien a dos grupos que habían sido muy inteligentes a la hora de escoger los titulares con los que entrenar el sistema, y entonces habían cogido temas muy polémicos y entonces se identificaba muy claramente incluso los titulares en función de las palabras que se utilizaba de qué medio de comunicación venía. Pero aunque el producto, ¿por qué explico esta actividad? Porque aunque el producto no fuera bueno, todo el proceso de trabajo me sirvió a nivel didáctico para trabajar lo que yo quería trabajar y sobre todo me hizo entender lo que llevamos defendiendo mucho tiempo también, que es que con todo esto es más importante el proceso que el producto. Es decir, todo ese proceso de trabajo, de construir, de ellos darse cuenta que estos modelos necesitan muchos datos, que a los compañeros que le había funcionado bien era porque habían metido 100 titulares. Los que habían metido 20 titulares no había funcionado tan bien porque estos sistemas, cuanto más los entrenan, mejor funcionan. La elección del contenido, el etiquetado, es decir, por un lado estaban alfabetizándose en IA y por otro lado estábamos debatiendo sobre qué tema he escogido, porque en este tema se ve muy clara la ideología, en este no, esto a nivel de aula, cómo te lo llevarías como docente. Entonces, esas sesiones de trabajo que en el día a día a veces, y los que trabajáis con tecnología sabéis que es un poco horrible porque es, no me funciona, profesora, esto a mí no me funciona, esto... Luego, cuando pasas el proceso, te das cuenta de que ese momento era el importante, el cómo iban construyendo en el aula. Y eso fue más útil que hazme una reflexión en tu casa y entrégamelo en una tarea virtual sobre cómo influyen los medios de comunicación como recurso educativo, ¿no? Todo ese proceso de trabajo es importante y para que se dé ese proceso de trabajo pues necesitamos también buenas ratios, buenas condiciones, etcétera. Entonces, todo esto forma parte del proyecto de innovación docente que estamos analizando ahora, que esperamos publicar, porque tenemos una virtud en educación que es que nuestra docencia y nuestra investigación van un poquito a la par. Es decir, yo investigo sobre mi propio aula, eso es toda una oportunidad. Yo creo que es un rol que hay que promover mucho también entre el profesorado, ¿no? Esa oportunidad de formarse como investigadores de su propio aula. Entonces, bueno, cuando lo tengamos publicado lo compartiremos porque ha sido una experiencia muy interesante. Nosotros ya trabajábamos pensamiento computacional y ya habíamos metido cosas de inteligencia artificial, pero es verdad que en el marco de estas herramientas de IA generativa que sabemos que están usando, pues lo que tratamos fue luego también de manera paralela en el proyecto incorporarlas. Y quería comentar muy rápido una cosa que has dicho tú antes, que no quería que se me pasara, que me resulta muy interesante para los docentes. El tema de la creatividad, ¿no? Lo que decía también César ahora, vamos a perder habilidades. Estamos encontrando, y hay algunos artículos que lo evidencian, cosas muy interesantes, como que en función del desarrollo del pensamiento divergente y de las habilidades creativas, estas herramientas ayudan o no ayudan. Es decir, en profesionales como vosotros, con una trayectoria, con una creatividad ya de base muy trabajada, estas herramientas potencian un montón. O sea, a mí no me hacen ser menos creativo, al revés. A mí me lanzan un punto de partida a partir del cual yo conecto ideas nuevas y sigo trabajando. Pero en personas o en estudiantes que no tenían o no tienen esa base de creatividad, ese pensamiento divergente trabajado, estas herramientas podemos tener la tentación de delegar en exceso
la toma de decisiones. Entonces, no es que nos vayan a quitar el pensamiento creativo, es que como docentes lo que tenemos que decidir muy bien qué tarea hacemos, con qué grupos puede funcionar de una manera y con qué grupos puede funcionar de otra. Y en estudiantes que veamos que delegan demasiado esa toma de decisiones en la inteligencia artificial, pues o introducirla más tarde o ayudarles a entender cómo ellos pueden trabajar su propia creatividad. Por eso yo digo que el rol docente realmente se hace más importante que nunca, ¿no? A la hora de tomar las decisiones de cómo integrarlo. Porque sí que es cierto que si simplemente metemos la herramienta y no reflexionamos, podemos encontrar personas en las que esto les potencie la creatividad y personas en las cuales deleguen demasiado. Y entonces lo que hacemos es la brecha aumentarla, ¿no? Entre los que ya funcionaban bien, por así decirlo, ¿no? Y los que tenían más problemas. Por lo tanto, realmente yo creo que lo que tenemos es un reto fascinante y fijaros que todas estas cosas que estoy diciendo no son técnicas, son didácticas. Entonces, por eso digo que no hay que tener miedo, porque la formación, la experiencia, la capacidad de los docentes sigue estando ahí. Lo que pasa es que ahora tenemos que adaptarnos a este contexto y eso requiere a veces lanzarse a la piscina, cometer errores. Evidentemente yo la tarea a los medios de comunicación el año que viene la replantearé, pero si no la haces y no te lanzas, pues no vas a ver tampoco los fallos. Pues nosotros también, dentro del grupo EDI de la Universidad Autónoma, hemos hecho un proyecto de innovación docente a lo largo de este curso académico y ahora también estamos con los resultados. Nos hemos centrado también en las competencias pedagógicas del marco de competencia digital docente y básicamente voy a ir desde lo último, ¿no? Porque enlaza con lo que acaba de decir Mar, ¿no? De la creatividad. Por ejemplo, en la asignatura del Master T de creatividad y multimedia, estamos utilizando los modelos de lenguaje justamente poniendo un contexto de qué estamos desarrollando, ¿no? Pues, por ejemplo, un grupo estaba desarrollando una secuencia didáctica interactiva, otro grupo estaba desarrollando un MOOC, ¿no? Como artefacto digital a entregar. Y el modelo de lenguaje le habíamos entrenado con ese contexto, con lo que queríamos, y lo que habíamos generado es que esa conversación que estamos teniendo con ese modelo de lenguaje, lo que nos devolviera fuera preguntas que fueran detonantes reflexivos para ayudarte a la reflexión, para cuestionarte lo que estás haciendo, para ayudarte a conectar esas ideas que aparentemente están inconexas, ¿no? Entonces, dentro de creatividad, de la asignatura de creatividad, no lo hemos hecho para que nos proporcione ideas, sino los hemos desarrollado para que nos lancen preguntas que sirvan como detonantes reflexivos para abrir nuevas vías, ¿no? Y luego ya converger y tomar decisiones, pero la decisión ya luego la toman en grupo y bueno, lo llamábamos Juanito el Preguntón, ¿no? Entonces teníamos ahí a Juanito el Preguntón que les lanzaba esas preguntas. Y luego en los grados de maestras y maestros de infantil y de primaria, lo hemos utilizado en dos áreas. Una, tenemos dentro de las guías docentes currículo y TIC, ¿no? Programar e integrar la tecnología con rigor curricular dentro de las experiencias de aprendizaje que diseñan en el aula. Es decir, hemos utilizado los modelos de lenguaje para que nos ayuden como un asistente programático, ¿vale? Entonces, cogíamos el criterio de evaluación de la normativa, de la LOMLOE, cogíamos los saberes básicos que mejor se adecuaban a esos criterios y diseñábamos experiencias de aprendizaje con apoyo de la inteligencia artificial. Es verdad que la IA nos devolvía a cada grupo una situación de aprendizaje, ¿no? Que, por cierto, luego la colgaban en el portfolio porque se puede compartir la conversación. Y en la misma conversación, tanto por lo que ponían en la instrucción como por lo que no ponían, te decían lo que sabían como lo que no sabían, ¿no? Pero también, como luego veías la situación de aprendizaje que habían diseñado, ¿no? Podías ver qué transformaciones habían hecho, qué implementaciones, aparte de lo que les había dado la IA, cómo lo habían hecho propio, cómo lo habían modelado, ¿no? Y luego, por otro lado, también lo hemos utilizado, aparte que como asistente programático, lo hemos utilizado para el desarrollo de materiales docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, igual que hemos hecho toda la parte programática, luego hacemos el aterrizaje a las sesiones lectivas, pues si necesito un organizador gráfico, pues ese organizador gráfico lo hemos generado con apoyo de la inteligencia artificial. O un instrumento de evaluación, imagínate, una lista de cotejo, una rúbrica,
o una presentación para una exposición, o las preguntas para un diario de aprendizaje con respecto a la temática al que la han desarrollado, ¿no? Bueno, y esa es un poquito la línea, pero claro, piensa que nosotros estamos con futuros docentes, ¿no? O sea que yo, por ejemplo, cuando me dicen para las enseñanzas regladas, ¿cómo lo implementarías con tus alumnos y alumnas? Y digo, bueno, pues primero espera a que haya, porque los nuestros son mayores de edad, digo, primero espera a que nos garantice una no trazabilidad de la trayectoria académica del estudiantado, la seguridad de los datos, la privacidad, que tengan derecho a usarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que esperar un poquito, yo creo. Pues a lo mejor dentro de un año, cuando hablemos, esto ya está. Es verdad que hay herramientas que ya garantizan eso. Por ejemplo, todos los aceleradores de aprendizaje de Microsoft, las Learning Tools, el Reading Progress, que les da, que es un asistente de lectura, que les da un feedback, porque ahí no se garantiza, ahí se garantiza que no se hace una trazabilidad de esos datos, ¿no? Y que cumplen todas las normas de seguridad y de privacidad. Pero para implementar estos tipos de modelos de lenguaje o estos tipos de IA generativa, yo creo que en primaria, secundaria y demás hay que ponerlo en pausa, ¿no? En stand-by hasta que se lleguen a acuerdos con las distintas consejerías o con el Estado, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo y bueno, súper interesante lo que habéis estado investigando y lo que dices, ¿no? A ver si dais luz dentro de un tiempo y tenemos más info. Pero si ya queremos llegar al final, no sé si os queda algo en el tintero por decir o si recomendáis algún libro, guías o cualquier material que pueda ser útil, aprovechando, bueno, pues que el profesorado también pueda buscar algo por su cuenta o formarse, ¿no? Con el tema de las guías, yo digo de broma que estamos en el momento guías porque ahora mismo hay un boom de guías, es decir, hay una irrupción, hay un hype, ¿no? Un boom de estas herramientas y entonces todas las instituciones empiezan a hacer guías. Tenemos guías de la UNESCO, tenemos guías de las universidades, del Gobierno de Canarias, hizo una guía a nivel del resto de etapas educativas que es bastante interesante. El INTEF ha hecho una propuesta de seguridad en el uso de herramientas con un semáforo de colores que cataloga también las de inteligencia artificial, verde, amarillo o rojo, que creo que es interesante en torno a cómo regulan todo lo de la protección de datos, que precisamente ahora comentabais. Entonces, ahora mismo hay un boom de herramientas en este sentido y hay por ahí algunos repositorios que creo que son interesantes. Yo a nivel particular, pues puedo recomendar tanto Profes TV de César, que hace un gran trabajo ahí, como todo el trabajo que está haciendo el INTEF, que tiene MOOC, que tiene NOC, queda un poco feo decirlo, pero yo participé en uno de ellos, entonces sé un poquito el trabajo que hay detrás también. Luego FAD, con todo el apoyo de Conecta 13, está haciendo también un montón de MOOCs y un montón de recursos. Es decir, ahora mismo hay un montón de oportunidades formativas. Yo a nivel particular, todo lo que voy investigando, lo que voy publicando, lo subo a mi página web, que también la puedo poner por ahí. Y de hecho, el año pasado, o ya el anterior, ya no me acuerdo, hice una guía que se llamaba Hasta ChatGPT y más allá, que era simplemente una recopilación de reflexiones que yo tenía sobre el momento en el que estábamos. Que como esto va tan rápido, yo no sé incluso si estaría algo ya desfasada. Pero sí que creo que en la página web lo que puede resultar interesante son las infografías donde, por ejemplo, pues resumo la Ley Europea de Inteligencia Artificial que dice de educación, o cuando le pedimos un trabajo a los estudiantes, qué preguntas o qué reflexiones podemos hacer con ellos, donde les preguntamos cómo han buscado la información, que te enlacen la conversación con GPT si la tuvieron, porque todo ese tipo de cosas se pueden ver. Entonces, bueno, pues si quieres, Rosa, te paso luego toda la información para que también la pases a los oyentes. Y ahora mismo, pues ya os digo que hay muchísima información y que yo creo que es un poco seleccionar lo que cada uno también le interese en función de su etapa educativa, sus intereses, si son docentes, investigadores, etcétera. Así que bueno, y recomendar, por supuesto, todos los recursos y vídeos que tiene Rosa, que además hace tutoriales muy sencillos, muy prácticos y yo creo que muy cercanos al colectivo docente, que es un poco lo que al final los docentes necesitan. Es decir, yo tengo mañana mi clase de matemáticas,
cómo puedo usar esta herramienta y eso también tiene que estar. Todas estas reflexiones éticas, por supuesto, tienen que estar, pero esa parte más práctica y más cercana también. Así que aprovecho para agradecerte y darte la enhorabuena por tu trabajo, que no es peloteo, ¿eh? Porque esté aquí. Nada, gracias, Mar. Tiene su tarea que al final se agradece también el comentario para darme un empujón y seguir así, ¿no? Porque al final esto una lo hace para animar a los docentes a utilizarlo, pero sí, que bien César lo sabe, que al final lleva su faena, preparar el vídeo, los vídeos en verticales que tienen su faena, ¿eh, César? Sí, sí. Y bueno, que yo me alegro mucho que sirva, porque al final es eso, ¿no? Acercarle y hacer sencillo lo que parece muy complicado a los profes, ¿no? Bueno, César, si quieres sumar. Sí, mira, pues aparte de todo lo que tiene Rosa, también os voy a recomendar el canal de Telegram de Mayemar, que ahí va colgando todas las novedades. Y sí que es verdad que hay una recopilación que esta me parece maravillosa, te la voy a poner aquí para que luego la cuelgues, que es una recopilación que ha hecho Charo Fernández, Yalocín en Twitter. Y es de todas las guías, esto de la UNESCO, de las universidades. Entonces, si realmente te quieres poner al día en inteligencia artificial, pues es un Genially que lo va alimentando y con todas las novedades que va saliendo, pues está haciendo ese proceso de curación, de documentación acerca de la IA y es maravilloso esa biblioteca. Para mí siempre es punto de partida para mis clases y para todo. Y luego, bueno, pues la IA genera y es disruptiva en muchos campos, ¿no? Y en muchos procesos y genera muchas necesidades. Pues para trabajar el pensamiento crítico que ha salido, pues tenemos el programa de Bicritical de la FAD también, que lo está haciendo muy bien con Fundación La Caixa. Es un curso maravilloso que además sale gratuito y en abierto, o sea que yo lo he visto y son unos materiales increíbles. Lo han hecho también los compañeros de Conecta 13 y está fenomenal. Y luego tenemos, por ejemplo, para todo el tema de alfabetización mediática e informacional, pues tenemos Fundación Orange, tenemos Fundación A3 Media, que también tiene materiales en abierto para ver cómo trabajar esas competencias mediáticas e informacionales con nuestro alumnado, porque no olvidemos que la IA no deja de ser una herramienta, ¿no? Y lo importante es la competencia que ha salido a lo largo de esta conversación. Entonces yo creo que puede ser un buen complemento para aparte de saber herramientas o las novedades de ella, pues saber la línea hacia dónde poder ir trabajando. Bueno, Y pues aquí hay meses de recursos. ¿Ibas a decir algo más, César? no, 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 y eso es todo, amigos, iba a decir, pero bien, bien, sí. Eso es todo. Pues totalmente, habéis compartido un montón de recursos. Yo también estaba echando el vistazo a algunos que no conocía y nada, compis, mil gracias por vuestro tiempo y por todo lo que habéis aportado. Si no os queda nada por decir, que os haya venido un flashazo y que digas, ay, me queda algo por decir, nos vamos a las últimas preguntas para conoceros un poquillo más. ¿Todo ok o queda algo más por decir? Dale, dale. Todo ok. Venga. Venga, pues vamos a ver cuál es el plato favorito de César y Mar, que es algo de, bueno, con esto me encanta, me muero, no puedo vivir sin comer esto que me encanta, ¿no? Bueno, lo mío no tiene mucha elaboración, ¿no? Pero lo que nunca falta en mi casa es jamón serrano, aceite de oliva y tomate. Así que yo me podría alimentar solo a base de jamón serrano. ¿Y Mar? Yo soy muy sencilla también, soy un poco como una niña. A mí la pasta, todo lo que lleve pasta y todas vamos, a mí me gusta mucho, entonces no soy muy exquisita. Cualquier cosa así que sea sencilla me gusta y la pasta me gusta bastante. ¿Boloñesa o carbonara, Mar? Boloñesa, yo soy más de tomate. Bueno, ¿y un lugar favorito donde viajar, donde ir, que os haga desconectar o que digáis, esto lo tenéis que visitar, que nos recomendéis? Yo, mar, cualquier sitio con mar. O sea, yo necesito, para conectar, necesito, todos los años tengo que pisar arena y mojarme, llenarme de arena, de agua salada, mar. Cualquier sitio con mar es bienvenido. Yo ya estoy esperando tus stories, de los pies mojados en la playa, César, si no haces el postureo, no hay César. El piestureo, el piestureo. El piestureo. ¿Y Mar? Pues yo como soy de zona de mar, que en Cartagena tenemos mar y tengo la oportunidad también en verano de ir a La Manga y eso, pues me gusta cuando viajo pues de España, una de mis ciudades favoritas es Granada
Me encanta Granada, tiene una magia, ¿no? Y luego me gusta mucho también Londres. Tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra unos meses cuando hice una estancia y tal, y siempre que podía me escapaba a Londres y son dos contrastes distintos, pero también creo, fíjate, que depende del momento de la vida en el que te pille, hay sitios que son los que te llaman la atención, ¿no? Y bueno, yo para terminar lo que os voy a decir que si buscáis mar, pues vengáis aquí a Cartagena, que tenemos unas playas espectaculares y hace un tiempo fabuloso. Yo aprovecho, claro que sí, Eso es, barriendo para la tierra, ¿no? Pero totalmente de claro. acuerdo y Londres tiene lo suyo, sí, a mí también me gusta, pero sí, sí, efectivamente por Cartagena no se está nada, nada mal, ¿eh? Mm. Bueno, pues mil gracias por vuestro tiempo hoy, gracias por todo lo que estáis aportando, sobre todo ahora pues con la investigación, la inteligencia artificial y espero encontrarme con vosotros en la próxima, que está mucho por venir. No tengo duda